¿Tenés ganas de tocar bien a la compatriota? El mes de diciembre gana el mejor. Emociona tus días, emociona tu vida, emociona tus oídos, emociona tus sentidos. Es radio. Más, mucho más de lo que puedes imaginar. Más, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, ¿qué tal amigos de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales? Como siempre, saludándoles el miércoles, mitad de semana. Me encanta poder estar con ustedes sin importar en qué latitud del planeta se encuentran. Por eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que en el lugar en donde se encuentren todos estén muy, pero muy bien. Y que se estén tratando bonito. Recuerden que de eso se trata la vida. No esperar siempre que los demás nos traten, porque a veces esperamos todo desde afuera. ¿Qué pasa desde nuestro interior? ¿Qué pasa desde nuestro propio escenario? Empecemos nosotras mismas, nosotros mismos a tratarnos distinto, a tratarnos bonito, una conversación diferente, porque les aseguro que las personas que están a nuestro alrededor, asimismo nos empiezan a percibir. Soy Rocío Adriana Páez, hoy originando desde Bogotá, Colombia, en este reto que nos hemos forjado desde hace ya varios años en un escenario en donde dejamos de lado el discurso de empoderamiento de mujeres y nos dedicamos no a empoderar, porque recuerden que el significado de empoderamiento es precisamente transferir poder. Y creo que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, nacemos completamente poderosos. Así que no necesitamos que nadie nos transfiera poder, necesitamos empezar a descubrir nuestros dones, nuestros talentos y a partir de eso empezar a manejarlos para convertirnos en mujeres inspiradoras, extraordinarias, mujeres líderes que se apersonan de su vida para luego poder empezar a manejar distintos escenarios. Y como estamos hablando de mujeres inspiradoras, hoy precisamente nuestro tema del día tiene como protagonista a una de esas mujeres inspiradoras, valiosas, campeonas, de esas que yo les digo, aplausos de pie, porque se atreven a ser políticamente incorrectas, a decir la verdad, pase lo que pase, sin importar esas consecuencias que a veces uno dice, es que mejor me quedo callada porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Me van a sacar de determinado grupo? ¿Me van a tildar? Pues la mujer que en el día de hoy tenemos como invitada es noticia no solamente por su valentía, por su grandeza, por su escenario inspirador, sino porque además tiene que ver mucho con lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Recuerdan que hemos venido hablando mucho de los escenarios globalistas y de movimientos sociales que aparecen de la nada y empiezan a generar esa revolución cultural, más o menos como la que, no sé, los que se acuerden de pronto si la vivieron o por lo menos la han leído, años 60, China, a la época de Mao, que sacaba a todos estos jóvenes en revolución como sus soldados rojos y empezaban a destruir absolutamente todo. Pues más o menos esa revolución cultural que se vivió en los años 60 en China es la que se ha venido viviendo en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, inclusive en los Estados Unidos y en muchos países de Europa también la han venido copiando. Dentro de esos movimientos sociales aparecen los grupos de indígenas, que ustedes ya los han visto, tumbando estatuas, convirtiéndose en unas víctimas tanto del gobierno como de los demás habitantes de su país, y empieza uno a preguntarse,
¿por qué salen los grupos indígenas a ser parte de esta revolución cultural en estos momentos históricos, particularmente en Colombia? Pues de esos movimientos sociales, de esa revolución cultural, en donde ahora nos pusieron como ficha también a unos indígenas para que hagan parte de esta revolución. Vamos a hablar con una de sus protagonistas, vamos a hablar con una mujer poderosa, maravillosa, hoy con el numeral Minga Indígena, numeral Minga Indígena. Yo sé que ustedes escuchan por todas las noticias y por todas partes qué es Minga y por qué la Minga y pobre la Minga y qué están haciendo la Minga y sus derechos y la Minga y la Minga. Hoy vamos a descubrir qué está detrás de la Minga Indígena, qué es la Minga y de verdad qué papel está jugando en esta revolución cultural y en estos paros prolongados que se están viviendo en distintos escenarios, particularmente en Colombia, con casi 2 meses de parálisis, no solamente de las vías, también de la economía de nuestra Colombia. Veamos este video y los dejo precisamente con esta intervención magistral que hizo nuestra invitada en algún momento en el Congreso de la República de Colombia para que ustedes empiecen a entender de quién vamos a estar hablando y con quién vamos a estar hablando. Escúchenla. Muy buenas tardes, señores senadores. Gracias por concederme estos minutos para hablar de una realidad, y es la realidad del Cauca. Si bien es cierto, el senador Feliciano Valencia, el senador Alexander y muchos más han hablado y han manifestado que debemos tratar el tema del Cauca sin protagonismos. Claro, vamos a decirle a Colombia la realidad del Cauca, Feliciano Valencia. Y la realidad del Cauca consiste en lo siguiente. Existimos una comunidad indígena temerosa, respetuosa de la democracia y del Estado soberano de derecho, que no hemos hecho acuerdos históricos con ningún grupo armado para poder sostenernos en el tiempo, en el espacio y someter a un gobierno. Claro, existe una comunidad indígena que no tapona vías, que respeta al gobierno, pero que al mismo tiempo profesa una espiritualidad distinta, pero que ha sido sometida, Feliciano Valencia, por aquellos mandatos sacados por la organización del CRIC, en donde se vulnera el derecho a la libertad religiosa, donde a nuestros hijos, y estas palabras las digo en nombre de mi hijo, Juan Camilo Valencia, atropellado por la jurisdicción indígena. Claro, Feliciano, que a nuestros hijos los atropella la jurisdicción indígena. Claro que sí, porque los colocan como escudos en estos escenarios de guerra. Porque no podemos decir y negarlo, doctor Alexander, e inclusive el senador Luis Fernando Velasco. Hay que hablar de acuerdos, hay que hablar de tierras, como lo decía por ahí un senador enérgico. Claro que tenemos que hablar de tierras. Y vamos a hablar de tierras cuando digamos qué pasó, Feliciano Valencia, con las tierras de las víctimas de la masacre de Caloto. Claro, es que el gobierno está negociando con una ONG. Alexander López, usted decía hay que acabar a los corruptos. Claro que hay que acabar a los corruptos y acabemos entonces al primero de primeros, al colectivo José Alvear Restrepo. Fraude procesal como Bapiripán. Yo represento a las víctimas de la masacre del Nilo, represento a las víctimas de abuso sexual y represento a los niños violentados por sus padres, que por medio de tutela se le ha reconocido su derecho. ¿Sí o no, Feliciano Valencia? Conocedor del tema. Entonces, ¿con qué autoridad moral nos paramos aquí al Senado y a decirle al país, vamos a la Minga a hablar con terroristas? Con quien quiere matar a su hijo, con quien no respeta, porque el que no manda en su casa no tiene autoridad de mandar a nadie. Y lo podemos demostrar. Y es así como, senadores, he aquí que estamos, comunidades indígenas, temerosas de Dios, sin armamentos. Señores FARC, quisiera decirles a ustedes que ese acuerdo histórico de 1989 firmado en la Uribe Meta el 21 de febrero, habemos comunidades indígenas que no les vamos a dar cumplimiento y por eso rogamos al presidente Iván Duque que no se reúna con terroristas, reúnase con el pueblo, con la base, con la legalidad, no con terroristas.
Y no le estoy haciendo el favor a nadie para que no miren rayados los de izquierda. Es simplemente que quisiera que la FARC le pidiera disculpas o perdón a mi compañero Florentino, porque señor, simplemente por pensar diferente, por no tapar vías, por no adorar el sol, por no robarle al Estado, le mataron la hija a Florentino Urqué, una niña matada a mansalva. Y lo único que hizo la FARC fue ponerse una medalla y estar aquí hablando de derechos humanos cuando me han matado y me han violado niños y niñas en las comunidades indígenas con la complacencia de la ONG de la UNIC, porque la UNIC no está registrada en el Ministerio del Interior, señor presidente, para que este Senado lo tenga claro. A la UNIC le legitimaron con la mesa permanente por este decreto. Y la UNIC es una gran captadora, como una gran pirámide de recursos, que simplemente fomenta y sostiene el terrorismo creado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la CIN, que surgió, señor Alexander López, con las víctimas de la masacre de Caloto. Hablemos de tierras, porque el primer terrateniente indígena que tenemos se llama Saray Bitonachagüendo. Le escrituraron más de 15.665 hectáreas de tierra, supuestamente para resarcir a las víctimas de la masacre de Caloto. Y si averiguamos quién es Saray Bitonachagüendo, es familiar del exalcalde Ezequiel Bitonás. ¿De qué mafia estamos hablando? Esa es una mafia que los cabildos independientes hoy rogamos a este Senado, aquí en este recinto, padres de la patria, que construyen leyes, no sigan aprobando el terrorismo, no sigan apoyando leyes que nos están matando. Porque hoy hablo, y lo digo orgullosamente, hoy hablo en nombre de Marisol Huetoto Quitumbo, una niña violada por líderes indígenas que quedó en la impunidad, y eran 5 gobernadores de Caldono. Hablo a nombre de Ingrid, la hija de Florentino. Hablo de muchos niños entregados a las FARC, otros muertos, otros desaparecidos, otras violadas, ¿no es cierto, Feliciano Valencia en Gabriel López? Pero sobre todo, por ese legado que me rige, hablo en nombre de Juan Camilo Valencia, niño indígena vulnerado por una jurisdicción y que hoy gana ante la ley ordinaria y reclama su derecho de acceso a la justicia. Pedimos justicia por principio de equidad, señores senadores. Si el gobierno escucha a los terroristas del CRIC, escúchenos a los cabildos independientes, que no hacemos favores ni mandados, simplemente apelamos a un derecho constitucional. Somos sujetos de derechos, pero que hemos cumplido nuestros deberes. En nombre de Dios y de la patria, se escucha estas palabras. Muchas gracias. ¿Qué tal, Poderosas palabras, ¿verdad? Y solamente pueden venir de una mujer conocedora de lo que está hablando y de una mujer valiente. Diana Perafán, bienvenida a este escenario de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Diana Perafán, líder indígena del Cauca, defensora de derechos humanos, representante de víctimas de abuso de la autoridad precisamente de la jurisdicción indígena. Gracias por regalarnos este tiempo y por hoy hacer parte de nuestro espacio. Dianita, bienvenida. Muy buenas tardes, quizás en otros lados, buenos días. La verdad, el privilegio es para mí, sobre todo porque en este escenario lo que vamos a escuchar es una realidad, es unas vivencias que desconoce el país, pero también desconoce el mundo entero. No van a escuchar la voz de Diana Perafán. Diana Perafán es simplemente el instrumento, es la herramienta que en su momento determinado por voluntad divina ha llegado a escenarios para decir que hay una colectividad, tanto indígena como no indígena, afros, campesinos y empresarios, que tenemos sed de justicia, que apelamos al principio de igualdad y que queremos generar emprendimiento y desarrollo, no solo en el Cauca, sino también a nivel nacional, y sacar ese ser colombiano, esa buena imagen de Colombia, no esa imagen terrorista de Colombia, porque es que los colombianos somos gente pujante de valores, de principios, guerreros en el buen sentido de la palabra, no incendiarios. Así es, Dianita, y ya que hablamos de este escenario, hablemos precisamente de que se nos ha olvidado completamente
y esto aprovechando ese discurso ideológico que ahora se ha metido en estas izquierdas radicales, ¿no? En donde los derechos humanos, que son universales, se los indilgaron para ellos. Ahora solamente tienen derechos que casi que se convierten en privilegios algunos segmentos de la población, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y se les olvidan que los derechos humanos son universales y que tanto Diana como Rocío Adriana y como tú que nos estás viendo en este momento, sin importar en qué lugar del planeta te encuentres, tienes unos derechos que hay que respetarlos. Gústele a quien le guste, que no importa si piensas distinto a Diana, a mí, al que está a tu lado. Todos los seres humanos tenemos derechos y esos derechos se respetan. Es así de sencillo. ¿Quién dijo que ahora resultaron unos grupos de minorías con más derechos que el resto del planeta? Pues no, señores. Los derechos deben aplicarse para todos y lastimosamente de esto están haciendo parte muchas corporaciones, muchas organizaciones supranacionales que se han convertido como en ese escudo para estas minorías en donde les alcahuetean absolutamente todo y las mayorías ahora estamos quedando completamente indefensas. Es bueno decir, Dianita, que nosotros amamos nuestra cultura indígena, amamos la identidad indígena, los respetamos, los honramos, pero no compartimos lo que están haciendo unos grupos de indígenas. En esto queremos ser también muy claros. No son todos los indígenas colombianos, no son todos los indígenas en distintas latitudes del planeta. Son algunos grupos que lastimosamente por codicia, por adoctrinamiento, por mala información, o no tengo ni idea por qué razón, y de eso Diana nos va a estar hablando, se han aliado con falsas ideologías, con políticos corruptos, con grupos narcoterroristas, y hacen parte precisamente de todo este tema, de este tema globalista que se está manejando en el planeta. Se han convertido en una ficha, seguramente sin que ellos lo sepan, para generar desestabilización en Colombia y en distintos territorios. Diana, empecemos por explicarle a nuestros online oyentes, online televidentes, qué es la minga indígena. Bueno, primero que todo, quiero decirles a ustedes que no todos los pueblos indígenas se ven identificados en las organizaciones legítimamente reconocidas en su momento por los diferentes gobiernos de turno. Entonces, no todos los cabildos indígenas del Cauca pertenecen al Consejo Regional Indígena CRIC o a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. No todos los indígenas de Colombia pertenecen a la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la ONIC. Partiendo de esa realidad, podemos diferenciar dos grupos indígenas. El grupo indígena que está liderado por un puñado de personas ambiciosas que ven en la identidad indígena la manera de lucrarse, de llegar al poder, de generar y propiciar una ideología que va en detrimento de valores y de principios y que tristemente, como se los voy a narrar, están desconociendo a Dios, están desconociendo los valores, están generando simple y llanamente anarquía. Cuando hablamos de otro grupo indígena, estamos hablando de un grupo indígena que en un momento determinado decidió emanciparse, liberarse y decir no más. Vamos con valores, con principios y hemos abolido el término indios. Es que si nosotros nos vamos al léxico, el indios en latín significa sin Dios. Y aquí tenemos unos indígenas que se acercaron a Dios porque las tragedias personales los condujo a buscar a alguien, un ser supremo que generara en ellos una estabilidad, un reencuentro consigo mismo. Entonces, en ese escenario, quiero compartirles a ustedes que la palabra minga significa trabajo comunitario, trabajo, no significa terrorismo, incendio, vandalismo, expropiación, secuestro, extorsión y chantaje. Que es todo lo contrario precisamente, Dianita, a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que es como se está desdibujando la imagen de lo que es la minga indígena y por lo que muchos hemos venido generando rechazo ante sus actos y comportamientos. Totalmente, porque aquí lo que se está haciendo es prostituir la identidad indígena para unos fines de unos pocos líderes resabiados que no se dan cuenta que ya les pasó el momento histórico, que tienen que generar espacios, pero desde el respeto, desde la tolerancia. Entonces estamos aquí simplemente, Adriana, y para todos los que nos escuchan y nos ven, aquí lo que se está es consolidando
y se está blindando unos acuerdos históricos desde 1984, 1987, 2000, 2010 y hasta hace poco, 2020, entre algunos líderes indígenas y los grupos armados ilegales que en su momento se llamaban FARC y que luego pasan ahí al Congreso y entonces tenemos una guerrilla ahí, congresista, legislativa, pero también siguen armados en los territorios llamados disidencia. Entonces hay que seguir manteniendo esta doble moral, hay que seguir manteniendo este matrimonio, porque es que no podemos romper de manera abrupta unos acuerdos suscritos históricamente entre unos líderes indígenas, porque no son todos, entre algún puñado de líderes indígenas con estos grupos armados ilegales que al mismo tiempo sostienen y tienen la estabilidad del narcotráfico como financiador de estas actuaciones. Entonces, aquí quiero también compartirles algo a todos ustedes. El CRIC aglutina a 127 cabildos. De esos 127 cabildos, no todos comparten las mingas, no todos van porque quieran, es porque les toca. El que no va, le quitan el carnet de salud, el que no va, lo vacunan con el 5 o el 10% de su producto y no les importa si tienen que quitarle el mercado a su familia, el hecho es de que pasa para sostener a la Guardia Indígena allá, pasa o pasa. 3. Si usted no está conmigo, está en contra mía. Ese es el lema interno. Entonces no nos damos cuenta que al interior de estas comunidades también hay una esclavitud. Y la gente no habla. ¿Por qué, Adriana? Porque tienen miedo, porque estamos en un territorio sin Dios y sin ley. Entonces allá todavía opera el ajusticiamiento, que es diferente a la justicia. Entonces el ajusticiamiento se hace en concordancia entre algunos líderes y algunos grupos armados. Entonces, en ese contexto es donde está en este momento la comunidad indígena, los mismos filiales del CRIC que no están de acuerdo, que le reclaman a su dirigencia dónde está el 1.3 billones de pesos que entregó el gobierno en este año, en plena pandemia. ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde se fue? Pidieron plata y es que para proyectos post-COVID. ¿Dónde está ese tal proyecto post-COVID? ¿Y por qué los recursos, que son cantidades altas, nunca llegan? Entonces estamos hablando de una jurisdicción que su conclusión y su identificación se llama impunidad. Pero también estamos hablando de unas comunidades indígenas evangélicas y cristianas que al no identificarse con ellos simplemente han tenido que desplazarse a otros departamentos porque muchos de ellos les han secuestrado familiares, les han matado sus hijos, caso de Florentino Ulpé, caso de Giovanni Joyno, que es un caso muy connotado porque Giovanni Joyno fue llevado a la cárcel por su condición indígena, por su condición evangélica y duró 5 años en la cárcel. No en el cárcel. O sea, a este líder indígena lo meten preso por tener una fe diferente a lo que muchos promulgan. Sí, señora, sí, y eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que nadie quería decirlo, pero muchas congregaciones religiosas, muchas, cristianas o evangélicas, que tenían sus templos en la zona de Páez, que tenían sus iglesias en Silvia, que tenían sus iglesias en Caloto, Corinto, Miranda, o aún en otras regiones, por un mandato de Bitonco y ratificado en Mozoco y en los mandatos y en las grandes asambleas del CRIC, donde estaba la señora Aida Quilpue, pues simplemente dicen los evangélicos se van y son expulsados porque aquí no se habla de Dios y el que habla de Dios es condenado a cárcel o a muerte. Entonces, este es el primer caso que tenemos. Esto es una dictadura, Dianita, esto es una dictadura indígena, entonces, por donde la queramos mirar, es una manera de imponer, esto es así y punto, y el que piense distinto es castigado, puede ir ser llevado a la cárcel, como usted lo está mencionando. Esto quiere decir que desde este escenario de liderazgo indígena de estas mingas, están muy lejos de reivindicar los derechos precisamente del del grupo indígena, y lo que están haciendo es instrumentalizándolos para utilizarlos para sus propios intereses de algunos de estos grupetes que se están presentando. Sí, y más que una dictadura es un mecanismo de esclavitud. Entiéndase que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo,
pero tristemente en esta jurisdicción existe una esclavitud, existe también un sometimiento, una inquisición, una violación a los derechos constitucionales e inclusive una actuación de ajusticiamiento. Existen mecanismos donde la comunidad no puede pensar diferente a sus líderes, hay una coerción de las libertades, mira, aquí se coarta inclusive el derecho fundamental a elegir y ser elegido. No se ejerce la democracia en los resguardos indígenas. ¿Por qué no se ejerce la democracia? Porque los líderes indígenas son los que imponen el candidato, así sea para que sea el gobernador del cabildo, o si vamos a las elecciones de Cámara, Senado o presidenciales, ellos ya tienen los tarjetones marcados y simplemente el gobernador indígena o la guardia indígena le dicen al comunero, usted ya sabe, ¿no? Entonces nadie, ningún partido que no sea afín a sus intereses, como algunos representantes de Senado y Cámara que se han dado el gusto de desconocer realidades del departamento del Cauca, de omitir los actos agresivos y violentos que genera el CRIC en la comunidad del Cauca y en el Valle del Cauca. Muchos congresistas de manera irresponsable dicen, yo soy guardia indígena, yo soy guardia indígena, y sacan pecho en el Congreso cuando ellos deberían de ser conscientes que lo que están haciendo es una apología al terrorismo y al delito, porque el cuarto grupo armado que tiene Colombia se llama Guardia Indígena. Es que la comunidad no habla porque les da miedo, porque lo matan. Esa es la real situación. Vea que lo que usted está diciendo, Diana, es preocupante, indignante, y además es muy importante para que nuestros online oyentes, online televidentes, entren en el contexto, porque muchas veces solamente, y se los dice una periodista, solamente nos desinformamos por los medios de comunicación que también cuentan lo que les interesa, que muchos poderes hegemónicos precisamente sean quienes, que son los que los patrocinan, nos digan lo que ellos solamente les interesa que nosotros conozcamos. Por eso es muy fácil mostrar a un grupete de indígenas, que son los que están manejando este escenario, que se han aliado con políticos corruptos, que están del lado del narcoterrorismo, que hacen parte de todos estos, que hacen acuerdos con los que vamos a hablar precisamente con Diana Perafán, como el caso del acuerdo que hicieron con el grupo de las FARC, que muchos los llaman, ay, es que son la disidencia, carreta, no se han desarmado, tienen grupo político y tienen grupo armado, así de sencillo. Así funcionan las FARC a través de un falso escenario, de un falso proceso de paz, que ustedes ya bien conocen todo este proceso que vivimos de deslegitimización completa de lo que es la verdadera democracia, la verdadera justicia y la verdadera ley en nuestro país, porque hasta el momento nadie paga absolutamente nada por sus delitos, por sus crímenes de lesa humanidad. Hablemos, Diana, mientras nuestros online oyentes se están conectando por el chat, recuerden, numeral Minga Indígena, ustedes nos van contando qué piensan que es la Minga Indígena, si la han ido también victimizando, porque tal vez de eso se ha venido tratando todas estas marchas, protestas y la participación de la misma Minga en Colombia, en el Cauca, en distintos escenarios de Colombia, para mostrarlos como unas víctimas de los problemas que se pueden estar presentando, no solamente ahora, desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Quiero que ustedes nos cuenten si lo que están escuchando de Diana Perafán, ustedes lo sabían, o sencillamente hasta ahora se están informando. A esta mujer valiente por toda la información que tiene, además por pertenecer a los cabildos independientes, a los que no hacen parte de este grupete de corrupción, la hemos invitado el día de hoy. Hablemos, Diana, de cómo precisamente la corrupción llega a estos cabildos indígenas, cómo llegan a contaminarse y cómo ellos empiezan a permitir hacer parte de estos grupos que no tienen nada que ver con esas convicciones y con esa cultura que ustedes deben promulgar como grupos indígenas de nuestro país. Adrianita, yo estaba haciendo un gesto y quiero contarles también a ustedes un fenómeno que ocurre al interior de las comunidades, y es que tenemos presos políticos. Entonces tenemos presos políticos por la jurisdicción indígena y tenemos los presos políticos que encontramos y que son personas que en su momento eran vacunadas por el mismo cabildo, sometidas a la voluntad del cabildo, y cuando ellos ya no quieren hacer lo que el cabildo diga, pues los condenan fácilmente y les montan falsos positivos y los condenan a 40 o 50 años. Y que inclusive la Minga dice, hay que humanizarse, nos están matando. Yo le diría a Hermes Pete,
¿Por qué Nelson Tobar Méndez sigue en la cárcel cuando es una persona que es un preso político, cuando es una persona que tiene una condición de salud que debe salir y que el mismo centro penitenciario dice, sáquenlo porque no tenemos condiciones, porque el señor puede enfermarse y puede morir acá? Además, el señor Nelson Tobar no tiene deudas con la ley ordinaria, porque los supuestos muertos no están muertos, Adriana, porque hay violación al debido proceso, hay negación al acceso de justicia, pero también cabe decir en el caso de los presos políticos, Marco Tulio Ulcuellonda, excomandante de la Jacobo Arenas, tantas verdades que quiere decirle al país y por qué lo tienen a 40 años encerrado, pudriéndose. Como dicen los gobernadores, tienen que morirse allá. ¿Por qué le ocultan la verdad al país? ¿Por qué le ocultan la verdad al departamento? ¿Por qué los encierran? ¿Y por qué busca el señor Hermes Pete y los del CRIC que el fiscal los absolviera por los actos atroces que cometieron en el Valle del Cauca y en la Panamericana, donde por su bloqueo murieron menores de edad, murieron personas porque no dejaban pasar ambulancias, porque hubo carencia de oxígeno, porque se estaba acabando la alimentación? Esos son delitos de lesa humanidad, Adriana. ¿Y por qué quieren que los absuelvan? Entonces, por principio de igualdad diríamos, señor Hermes Pete, sáqueme a Nelson Tobar, sáqueme a Alberto Peña, sáqueme a Marco Tulio Ulcuellonda, a Víctor Dagua y jugamos bajo las mismas condiciones. Esas situaciones son muy críticas y es lo que se está viviendo en este momento. Ahora, Diana, perdón que la interrumpa, y cuando usted menciona la palabra que se ha utilizado mucho como hashtag en el último casi 2 meses de marchas y protestas supuestamente sociales, que solamente han sido una situación de una toma terrorista en nuestro país. O sea, la pueden ustedes justificar como quieran, pero cuando analizan los actos, los sucesos que se han venido presentando, los colombianos hemos sido víctimas de una toma terrorista, de una toma, de una violación de absolutamente el derecho para desplazarnos, el derecho para que lleguen nuestras medicinas, inclusive para que las personas puedan llegar a un hospital. ¿Cuántos niños ya se murieron durante casi estos 2 meses de protesta? Estamos hablando de 3 bebés que ya han muerto. Estamos hablando de muchas situaciones en donde podemos definitivamente concluir que esta tal marcha, protesta social, que porque el pueblo se cansó, lo mismo que ha pasado en distintas latitudes, sencillamente han sido tomas terroristas, anarquismo puro y duro. Hemos vivido en Bogotá, en Cali y en distintas ciudades del país. Cuando mencionan numeral, nos están matando, y mucha gente lo pone de manera irresponsable con las banderas boca abajo, ¿no? Entonces el amarillo aparece abajo de nuestra bandera. Si supieran el significado de todas estas cosas, ¿no? Porque es que la gente a veces hace las cosas por repetición, sin comprender, y se los digo con todo el respeto. Antes de poner la bandera de Colombia boca abajo, vaya y revise qué es lo que significa. Antes de salir a poner un hashtag, nos están matando, quiero que me cuente si a usted lo están matando, si a usted están llegando a su casa y lo están sacando. Cuando hablamos de los indígenas, Diana Perafán, y dicen nos están matando, y vemos que son metidos en corrupción, en narcoterrorismo, narcotráfico, ¿no más bien podemos llamar que esto es un ajuste de cuentas entre ellos mismos? ¿Cuál nos están matando? tú estás diciendo una realidad, esto es un ajuste de cuentas. Aquí a los únicos que están matando es a los ciudadanos de bien, a los que creemos en valores y principios, a los que creemos en la justicia, a los que trabajamos y de verdad sostenemos la economía del país, porque es que este sector indígena tiene todo gratis y al que nada le cuesta, hagámosle fiesta. Ellos no pagan servicios, ellos no pagan agua, no pagan luz, no pagan absolutamente nada. Excúsame, pero ellos son el saco roto del país. Por eso el país tiene que acudir a tantas reformas tributarias, porque siempre va a haber un desfalco, porque el dinero no va a alcanzar, porque hay que mantener a una cantidad de zángaros, de sinvergüenzas, que históricamente lo que han hecho es matar conciencias, abocar a su propia comunidad a la delincuencia. Eso es lo que ha hecho la dirigencia indígena. Ellos lo único que buscan es tener una cultura de delincuentes. O sea, Diana, cuando estamos hablando de esta cantidad de dinero que reciben, porque decimos es que son latifundistas, tienen tierras, reciben dinero anual del Estado. Vea, yo le tengo una cifra, 144.000 millones entrega el gobierno colombiano cada año. O sea, ¿quién lo supervisa? ¿Quién controla? ¿A quién le rinden cuentas estas comunidades indígenas a las que les dan todos estos dineros y todavía dice que los están matando,
que están pasando cosas que los gobiernos, sea este, el pasado, el anterior, el que sea, que no les están cumpliendo. Yo digo, ojalá que los demás tuviéramos el privilegio de recibir esa cantidad de dinero para poder seguir sobreviviendo, ¿no? ¿Quién controla estos dineros? ¿Quién los maneja, Diana? Si nos vamos al marco de la legalidad, nadie, porque ellos dicen jurisdicción indígena. Entonces ellos creen que jurisdicción indígena se manda sola. Pero si nos vamos a la ilegalidad, tocaría preguntarle a Gentil Duarte, a ver si él nos puede ayudar a esclarecer al país de pronto, ¿para dónde es que dio tanta plata? Porque es que aquí va a sonar muy curioso lo que yo voy a decir. Yo sí le hago un reclamo a las FARC y el Sexto Frente era el que me tenía y que me cogía cada mes, cada 2 meses, y por eso salí del Cauca. Una vez le dije a quien me llevaba y me citaba tanto, y así como me cogen a mí, cogen a los gobernadores indígenas que se roban la plata de la comunidad y la comunidad sigue pobre y en la miseria. Es que una cosa, Adrián, es ser pobre, otra cosa es ser miserable, y ellos están en el cinturón de la miseria. Usted va a los resguardos indígenas y no encuentra ni siquiera una letrina. Las paredes son de adobe. Esta gente, mire, yo no culpo al raspachín, no los culpo. Lo que sucede es que su dirigencia indígena los está llevando y los está manteniendo en la pobreza, porque los grandes terratenientes son ellos, la dirigencia indígena, y los grandes miserables es su comunidad, porque es que mantener una comunidad en la ignorancia y en la pobreza se llama estabilidad del poder, y es así como ellos podrán seguir llevando a sus grandes izquierdosos como el señor Petro, que en su momento el señor Gustavo Petro, lo invito, lo reto, para que me diga cómo le va a ayudar a pagar las deudas a los caucanos. Él gana 34 millones de pesos, trabaje o no trabaje, porque él vive obsesionado y enamorado de Uribe y del Centro Democrático, y nos perjudica al resto del país y sueña con ser presidente. Entonces, antes de que sea presidente, lo invito al departamento del Cauca para que me diga qué ley de insolvencia le va a dar a los payaneses que han sufrido este secuestro indígena motivado por él, coordinado por él y por Catatumbo y por el Gustavo Bolívar y por otros senadores, sobre todo el senador indígena en el norte del Cauca, que programaron todo este descontrol. Y hombre, los bancos no esperan, el arriendo no espera, la luz no espera, si yo no pago la luz se la cortan, si usted, amor con hambre no dura. Entonces, señor Gustavo Petro, señor Gustavo Bolívar, señor Roy Barreras, inclusive el gobernador del Cauca, el señor Elías Larraondo, que no gobierna. El alcalde de Cali, por Dios, que lo escuchamos, por favor, patrocinando todo este tema, insista con un diálogo. O sea, uno con el terrorismo no se sienta a negociar, es así de sencillo. Diana, pero es que vea que cuando hablamos de este escenario, que ya empezamos a atravesar unos terrenos álgidos y los oyentes saben muy bien cuál es mi postura. Yo durante mucho tiempo, no solamente como colombiana, como periodista, madre, hermana, hija, me dediqué también a creer mucho en las falsas promesas que hacían desde distintos escenarios políticos, y me puse muy juiciosa también a investigar, y con Diana lo hablábamos tal vez por teléfono, porque a veces aquí se nos han presentado unas figuras que nos han vuelto el coco, y yo estoy de acuerdo, un Gustavo Bolívar, un Roy Barreras, el señor Petro precisamente, pero es que también venimos analizando, y ese es el discurso de muchos de los que hoy están rompiendo Colombia, que dicen: estamos cansados de que la derecha nos gobierne hace más de 50 y punta de años, ¿no? Y eso es lo que dicen precisamente ellos, que están cansados y que ya es el momento de dar un viraje y de que nos empiece a gobernar la izquierda, que hay que darle la oportunidad. Pues yo les tengo noticias y he sido muy juiciosa en mi estudio profundo sobre esto. La izquierda nos ha venido gobernando hace años. Lo que pasa es que algunos se han convertido como en el coco porque son los que más tuitean y eso. Pero entonces uno, Dianita, con todo el respeto, vienen preguntas como: ¿cómo logra el indulto el M-19? Pues porque llegó un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez y los indultó. Por eso hoy tenemos Petro para rato. ¿Por qué lo indultó? Eso no se nos puede olvidar. Y mucha de la gente del M-19 se fue al lado del señor Gustavo Petro. ¿Y qué pasó con la otra mitad? Hace parte del Centro Democrático. Muchos del M-19 hacen parte del Centro Democrático. Entonces, todo esto se nos ha convertido en un juego de izquierdas y derechas, en donde cuando uno empieza a analizar no el discurso, sino los actos de muchos de los que nos han venido gobernando, nos hemos dado cuenta
que llevamos años los de supuesta derecha votando por los de izquierda. Les puedo mencionar presidentes de izquierda. Alfonso López Miquelsen, súper de izquierda. César Gaviria, súper progre. Ernesto Samper, el señor Belisario Betancur, un conservador progresista. El mismo señor Álvaro Uribe Vélez, súper progresista. ¿Quién es el que está proponiendo lo del ingreso solidario mínimo? Ese es un ingreso y una propuesta completamente progresista. ¿Cómo ha venido gobernando, aunque ganó en las urnas, el señor Duque, que es un señor que se muestra completamente progresista, amante del señor George Soros, de la tal economía naranja? El progresismo nos ha venido gobernando desde hace más de 50 años y la gente sigue creyendo en el discurso de que la izquierda va a ganar. Lo que pasa es que hay unos que se muestran más radicales y hay otros que solapados, hace mucho rato, vienen con su progresismo montándole el tapete rojo para que ellos lleguen, los supuestos que se han mostrado siempre, como Petro, como Gustavo Bolívar, como Roy Barreras, que ha pasado como por todos los escenarios políticos, les han abierto las puertas para que ellos lleguen. Entonces, si miramos, estos de izquierdas y derechas son lo mismo, Diana, terminan haciendo lo mismo. Lo que menos les importa es usted, yo, las comunidades indígenas. Ellos solamente quieren control y poder, porque es que a mí no me cabe en la cabeza que en este momento, Dianita Perafán, un presidente como el que tenemos, nunca haya declarado estado de conmoción en el país, nunca haya decidido militarizar un país. Ahí es donde uno se pregunta, ¿a quién le estamos dando poder? ¿Por qué seguimos encendiendo la llama? Entonces hay que analizar y no hay que dejarnos encantar por esos que se dicen que son de derecha y a la hora del té, cada vez que hacen una cosa, montan presidente completamente progresista. ¿Quién nos montó a Santos? ¿Quién nos montó a Duque? Progresistas completos, porque el señor Duque parece el tercer mandato del señor Santos, ¿o no, Diana? Parece el tercer mandato de Santos. Vaya y le revisa el gabinete. ¿Con quién trabaja Duque? Con el santismo puro y duro. Entonces son preguntas que ojalá nuestros online oyentes también se empiecen a hacer para que antes de ir a las urnas a votar por alguien, no solamente escuchen discurso, revisen la historia y revise este personaje por el que quiero votar, qué es lo que ha hecho para que de verdad yo me sienta representada. Hoy me atrevo a decirles con toda la responsabilidad que la supuesta derecha, de la que yo también me creía hacia parte, hemos venido votando por años por la izquierda. La derecha ha votado por la izquierda y nos han metido los goles de la vida. Dianita, sigamos hablando desde este escenario para seguirle diciendo a nuestros online oyentes, online televidentes, ¿qué está pasando con esta minga? ¿Qué está pasando con estos cabildos que hacen parte de esta minga indígena? ¿Por qué precisamente se presenta esa división entre los cabildos independientes, los que pertenecen al CRIC, y por qué ellos deciden empezar a hacer acuerdos, pactos que me parecen completamente peligrosos con las FARC? Por ejemplo, un artículo, un pacto que usted me compartió que me parece muy interesante para que también le contemos a nuestros online oyentes de qué se trata y cómo trabajan en equipo estos personajes con narcoterroristas y con politiqueros de oficio de nuestro país. Aquí yo simplemente, en relación a lo que tú estabas hablando, yo quiero decirles a todos ustedes que hay que generar un despertar de conciencia, que si tratáramos ya de buscarle soluciones al problema que tenemos, tristemente las instituciones es manejada por humanos, el gobierno es por humanos, y cada país y cada pueblo tiene el gobernante que se merece, pero no podemos destruirnos nosotros como pueblo. Y sí los invito a todos a conocer la historia, a leer, a no darle cabida a los resentimientos, porque cuando buscamos apoyar una ideología, cualquiera que sea, centro, izquierda, de derecha, arriba, abajo, ahora ya hay amarillos, verdes, de centro, no centro. Hay de todo, hay de todo. Exacto, ese es el reflejo. Miren, cuando uno analiza desde acá, porque los toros se ven mejor desde la barrera, lo que uno percibe desde acá, de manera muy humilde, es la carencia de Dios en la vida de la gente, sin ser fanático. Crea en Dios a su manera, como usted lo contemple. Pero es que cuando el corazón y el alma está vacío, cuando tenemos un hueco, lo único que le damos cabida es a los resentimientos, a la vanidad, al materialismo, y eso nos autodestruye. ¿A usted qué le pareció, Dianita, el falso acuerdo de paz de Santos?
Perverso, ¿no? No es perverso, es algo cruel, es despiadado, es una cachetada a las víctimas, es abocar y esconder una realidad del país. ¿Cuántas madres han llorado a sus hijos? Madres de la guerrilla, madres de ejército, madres que han llorado a sus hijos, que los han matado, por Dios. Es que uno de mamá, que le cojan un hijo y que la guerra se lo lleve y que muera en la guerra. Ese es un dolor garrafal, es un dolor que no se perdona, es un dolor que no se supera. Y yo le pregunto, Dianita, en este momento, ¿usted sabía que detrás de ese acuerdo que nos mostraron solamente como de el expresidente Santos, también estuvo muy de cerca el actual presidente de Colombia y el señor Uribe? Ahora, la pregunta va también más allá. Cuando ganamos los del no, los que en su momento votamos por el no porque nos parecía infame este acuerdo, ¿con qué derecho un señor Uribe y un señor Pastrana se fueron a negociar el no? No es no, punto. No es no. Y lo negociaron. Es que todo eso genera, ¿cierto?, perspicacias. Y lo otro, porque hoy están haciendo un acuerdo muy similar con el Ejército de Liberación Nacional, que son otros narcoterroristas sinvergüenzas. ¿Y quién lo está patrocinando? El señor Duque y el señor Uribe. ¿Se da cuenta? Porque yo tengo tantas dudas sobre aquellos que se nos visten de derecha. ¿Se da cuenta, Dianita? Es que son reflexiones que tenemos que hacer porque a veces nos dejamos guiar también por apasionamientos y por la gente que está cercana. Yo tengo muchas personas que admiro, que están muy cerca de este partido, muchas personas que admiro y que quiero, y que todavía no entiendo cómo pensando como piensan, siguen haciendo parte de estos movimientos que al final terminan mostrando que el pueblo les interesa un rábano y los indígenas igual, ni usted ni yo les importamos. Entonces creo que cuando usted dice que es tiempo de despertar, Dianita Perafán, creo que ese despertar es precisamente desde el amor por un país, desde el amor por nuestras familias y empezar a decidir si debemos votar de manera responsable o votar en blanco, a ver si acabamos con todas estas cosas que hay, porque a veces solamente escuchamos que atacan presidentes, ¿no? ¿Y qué pasa con el Congreso? ¿Como para cuándo vamos a revolcar ese Congreso? Yo decía, en esas marchas, Dianita, ¿por qué incendian los CAI? Pues obviamente ya sabemos que quieren acabar con la policía y el ejército. ¿Por qué no se van y se van para otros escenarios? No, ¿por qué no se en esas marchas, por qué no proponen derrogar un Congreso corrupto? ¿Cierto? Derrogar esas cosas que han venido con problemas desde el fondo. No, lo que proponen siempre es destruir al mismo pueblo por el que se supone salen a defendernos. Todas estas cosas creo que es momento de reflexionarlas. ¿Cómo los han usado ustedes y cómo usan también hoy a nuestros jóvenes para destruir al país, para destruir al Estado-Nación, Dianita? Es muy triste esa es la realidad. Y resulta que cuando uno desconoce la realidad y desconocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Pero yo sé que vamos a superar estos momentos críticos. En estos momentos, pensaría Adrianita que yo respeto todas las posturas, pero tenemos que trascender del señalamiento a la actuación, que ya no podemos remediar, ya lo que fue, pero sí podemos ir avanzando. Tenemos que construir. Y de verdad que tenemos que ojalá, que hacer Dianita, un revolcón en la política. En la política, de acuerdo. Y que ojalá a líderes como usted tampoco lleguen a instrumentalizarlas nunca, porque nosotros conocemos aquellos partidos que se nos muestran como muy queridos, como salvadores. Hay que tener cuidado y ojalá que esos representantes y líderes de esos partidos nos escuchen. No se aprovechen de las personas como Diana Perafán, que son líderes de corazón, honestas, íntegras, para llamarlas a sus filas, para llamarlas a sus grupos, porque terminan también instrumentalizándolas, igual que lo están haciendo los narcos, los terroristas y todos ellos. Entonces, Dianita, cuídese mucho de esa instrumentalización, que yo sé que usted es una mujer muy inteligente, que Dios me le dé muchísima sabiduría, y hablemos de ese acuerdo que hicieron estos grupos indígenas, esta minga, con la guerrilla de las FARC, que para todos les tenemos información, inclusive a los que nos escuchan fuera del país. Siguen vivitas y coleando en el Congreso y en distintos escenarios de Colombia, haciendo de las suyas. Ese acuerdo se firmó en la Uribe Meta en 1987. Ahí estaban las organizaciones indígenas, había una asamblea, estaban hablando de sus mandatos y de una u otra manera llegaron el secretariado de las FARC, y ahí está Timochenko, que es uno de los que lo firman, como está en el documento, y ahí lo que plantean ellos es una convivencia, es el
vivamos juntos y nos respetamos, pero al mismo tiempo construyamos una reforma agraria, porque el problema ahorita es territorial, es el dominio territorial. Entonces, aparte de eso, también hemos encontrado históricamente, y aquí voy a hacer hincapié en los hechos de 1991, masacre de Caloto. Ahí es donde hacemos y hemos visto la evidencia de la participación activa de grupos armados que les convenían los hechos de la masacre del Nilo. Hay 150 víctimas directas de estos eventos que nunca han sido reparadas, que nunca han sido tomadas en cuenta porque las suplantaron, porque inclusive el CRIC hizo un acuerdo con el Quintín Lame y el PRT y contrataron a 10 personas para enseñarles a manejar armamento, y es ahí donde empiezan a atacar y a dañar esa identidad indígena, porque nuestros originarios no tenían en su mentalidad los actos terroristas. Era la mentalidad del agricultor, del que quiere la tierra, del que la trabaja, del que la abona y del que dice: yo originario vivo allá en mi tierra tranquilo. El originario de verdad, el indígena real, poco le gusta estar en la ciudad, y es cordial, es risueño, tiene chispa y es trabajador. Pero tristemente con estos acuerdos que algunos líderes indígenas han mantenido, porque se ratificaron en el 2015, cuando los consejeros del CRIC en su momento, que le queman armamentos a las FARC, ellos son llamados por la Jacobo Arenas y el Sexto Frente, y bueno, aquí usted por qué me quemó el armamento. Entonces se construye un pacto de no agresión, y es ahí donde empiezan, bueno, si ustedes entren y nosotros callados. Y hace un año, si ustedes recuerdan, llevábamos un mes que las noticias eran líder indígena de derechos humanos, lo mataron, que mataron a un líder de derechos humanos. Y uno decía, pero bueno, aquí las investigaciones no avanzan porque se van a la jurisdicción indígena y no hay conocimiento ante la jurisdicción ordinaria, y pues obviamente son investigaciones que quedan con un gran interrogante, pero que en el fondo, que son secretos a gritos que se conocen al interior de los territorios, es de que es un ajuste de cuentas. Porque yo te lo digo, Adriana, y se lo digo a todos ustedes que me escuchan. Reitero, en las comunidades indígenas, nuestros comuneros indígenas han tomado las vías del narcotráfico, de ser raspachines, no porque quieran, es porque les toca, porque tienen que hacerlo, si no tienen que morirse de hambre. No sabemos hacia dónde van los recursos de transferencia. ¿Por qué ingresa el narcotráfico? Porque el mismo gobernador indígena abre las puertas para que ingrese el narcotráfico. ¿Por qué los grupos armados ilegales? Adriana, aquí hay una situación, y se lo digo por conocimiento de causa, el año anterior, entre noviembre y diciembre, que estaba en el norte del Cauca, se notó una gran deserción escolar. Nuestros niños, nuestros jóvenes prefieren estar en los grupos armados ilegales. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos son resultados de padres que abandonan a sus hijos, de madres solteras, de mujeres que van al cabildo y le dicen, mire, es que el señor me dejó y me dejó con 5 hijos y no me ayuda, ¿yo qué hago? ¿Qué dice el cabildo? Usted la sinvergüenza, usted la mala, entonces a usted que quitarle, a usted que sacarla de la casa, y la finca, la tierra es para el señor. Y entonces un hijo, Adriana, un hijo que ve que su madre sufre, que la insultan, que denigran de ella, porque es que le voy a contar una historia que ha marcado mi vida, y que precisamente anoche la hablábamos con alguien de Caloto y que lloramos esa muerte. Una madre cabeza de familia, no le dejó otra opción el cabildo indígena que irse a hacer trabajos que no quería hacer, y la justiciaron. Así como ella y muchos más. Entonces, cuando los hijos ven que su mamá sufre, que su mamá, por más que lave ropa, que lleve leña, por más cosas que haga, no tiene ni para unos zapatos, no hay una comida decente. Y si viene aquí el narco y le dice, venga para acá, yo le pago 1 milloncito y cuídeme las espaldas, pues él tiene que hacerlo. Y el gobernador indígena, ¿qué hacen los gobernadores indígenas? Construyeron el acuerdo, porque ellos, hay una aparte indígena en los acuerdos de La Habana. Entonces además, los indígenas no hay un solo gobernador,
No hay un solo gobernador indígena pobre, además, ¿no? Para nada, son grandes terratenientes y andan en Toyotas Prados, que son de la UNP, y andan divinamente. Inclusive utilizan las camionetas para cargar la canasta de aguardiente, de ron, de vino, como lo hizo Lucho Acosta en diciembre con la camioneta de la UNP, que lo miramos ahí en Caloto. Y le dije, oiga, qué alegría esto, ¿no? Salió, se le olvidó cerrar la puerta del carro. Entonces ahí le tomé la foto y dije, oiga, esto es para la historia. Entonces uno mira cómo la dirigencia obliga a su propia comunidad a buscar una alternativa de sobrevivencia. Unidad de víctimas, Adriana, unidad de víctimas. 1448. ¿Cómo me va a decir, Adriana, un gobernador indígena que se va a hacer una denuncia y dice, yo denuncio por la muerte de Pedro? Es que a mí me dolió, pero es que ¿cómo le va a doler si usted no conoce a Pedro? Ah, ¿cómo así? Pero sí, pero le duele a Pedro y va a hablar de Pedro porque es que yo tengo reparación colectiva. Entonces de agencia de tierras, platica, entonces ellos quieren reclamar la reparación administrativa o la ayuda humanitaria y le dicen a la señora, vea, esto es lo que consiguió el cabildo. ¿Cuál consiguió el cabildo, hombre? Eso es lo que por ley le compete, pero la gente la roban. A la gente la roban, a la gente le quitan familias en acción, que perdóname, pero eso fue un beneficio que Uribe le dio a estas comunidades porque conocía lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? Que se lo roba la dirigencia indígena. Entonces, la gente queda, ¿con qué le da de comer a sus hijos? ¿Con qué los viste? ¿Con qué les ayuda? Pues ellos tienen que buscar estas otras opciones y estos acuerdos han sido sostenidos con el tiempo e inclusive en el Damián, el año anterior, cuando escuchábamos tanta muerte de líderes indígenas y todos son defensores de derechos humanos. Y ni se conocen, pero todos son defensores de derechos humanos. Hombre, ¿puede usted dar? Se nos cayó Dianita, vamos a esperar que vuelva a ingresar. ¿Ya, Dianita? Sí. Hola, ahí estamos. Hola. Hola, Dianita. Y sí, todos son defensores de derechos humanos, imagínese usted. Y se van con la disidencia a decirle a Gentil Duarte, hagamos uno que nos ataque, por acá les vamos a dar el nombre de quiénes son, para que sigan en su ajusticiamiento. Eso es lo que sucede en el Cauca. Por esto es entendible la permisibilidad del gobernador de ver que van a volver a secuestrar al Cauca y nadie dice nada y solamente dicen rendición de cuentas y presentan un panorama nacional e internacional como que si en mi departamento pasa de todo, pero al mismo tiempo no pasa nada. Y eso no es justo, porque el Cauca 100% no es indígena. Hay un Cauca que es un mestizaje, como mestizajes en Colombia, y aquí todos somos sujetos de derecho. Dianita, hablemos de la representación indígena que hay en el Congreso de Colombia. ¿Qué labor hacen? ¿Qué es lo que hacen los congresistas indígenas allí, desde sus curules? ¿Les ayudan o no hacen nada? Cuéntemelo todo. El que calla otorga. Complicado el tema, ¿no, Dianita? Porque pues la gente pensaría que a partir de ese momento, cuando se decidieron entregar estas curules indígenas, pues precisamente la comunidad indígena era para que se sintiera representada, ¿cierto? Para que blindaran sus derechos, para que los abrazaran y no para que se volvieran aliados de estos políticos corruptos que hacen de las suyas en regiones como el Cauca, por ejemplo. Sí, Luis Fernando Velasco no es indígena y tiene más votación que los mismos indígenas, solamente concluye. Estamos hablando de un senador del Partido Liberal, que es precisamente de esta región del Cauca. Diana, hace pocos días hubo una reunión muy importante en Bogotá, precisamente en uno de los hoteles más icónicos de nuestra ciudad, que es el Hotel Tequendama. Y allí hubo una reunión muy importante a propósito de todas estas marchas de casi 2 meses de insurrección, como lo llaman algunos, de protestas, que yo lo reitero, esto fue una toma anarquista, terrorista de todo nuestro territorio,
y el presidente bien, gracias, dizque sentándose a dialogar con los delincuentes y a ver qué les damos, no señor, y aprobando dizque corredores humanitarios, perdón, yo no les tengo que aprobar nada de ustedes porque es que los derechos de los demás colombianos, que son la mayoría, no están de acuerdo con ustedes, con ese terrorismo que están haciendo, así que ningunos corredores humanitarios, ni charlitas que se extienden, que se prolongan, eso es pérdida de tiempo porque el país lo que necesita es trabajar, activación y necesitamos seguridad. Resulta que llegaron los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, hicieron una reunión que dizque para hablar y escuchar las denuncias de qué era lo que estaba pasando en Colombia, porque como nos están matando, es lo que empiezan a repartir en todas las partes, en todas las redes sociales. Y pues allí llegó nuestra osada, Dianita Perafán. ¿Cómo le fue en esa reunión? Cuéntemelo todo, porque es que cuando yo tengo en cuenta que la directora actual de la CIDH es la señora Tania Renau, que fue directora de Amnistía Internacional en México, yo digo, ¿qué puedo esperar yo de esta comisión en mi país? Cuéntenos cómo le fue, Dianita. Yo hace mucho tiempo no asisto a una obra de teatro. Pienso que cuando ya terminé mi bachillerato, participé en una obra de teatro y me gustó mucho la figura de un payaso. Y pues ese día recordé esa obra de teatro. Lo que pasa es que en esta obra de teatro a la que asistí no tenía libreto y tampoco quería ser payaso. Entonces no fui bien recibida, porque ahí todo el mundo se conocía, hola Albertico, hola Lorenita, hola fulanito, y me miraban y yo me había llevado una ruana. Y pues claro, la ruana llamó mucho porque la gente se va con su misticismo y se casan con una ideología que yo no sé para qué se engañan. Les gusta que los engañen bobamente. Entonces, bueno, yo dije, pues me sentaron y no, que hay que hablar, que hablen los que vienen fuera de Bogotá. Levanté la mano. Inclusive un señor me dijo, ella, déjenle hablar a ella, es compañera indígena. Lo miré y le dije, vea esa amabilidad. Entonces a la única que le dijeron, señora, hable. Para mí. Entonces cuando yo comienzo a hablar, lo primero que le dije a la CIDH es, me llamo Diana Socorro Perafán, represento a las víctimas de la masacre de Caloto, la masacre de los Ubos, a víctimas de delitos sexuales de la jurisdicción indígena, a los presos políticos, pero a los caucanos secuestrados por la minga indígena. Entonces, primero que todo les entrego a ustedes una denuncia contra los acuerdos del Nilo, donde aquí suplantaron a las víctimas en cabeza del colectivo Alvear Restrepo, el señor Rafael Mendiviel, y era el que estaba al lado mío, ¿no? Fue el señor, el caballero que aplaudía para que yo hablara, y cuando ya me viró, pues obviamente todo el mundo, ¿y esta qué hace aquí? Como percibí el ambiente, yo les dije a ellos, sé que soy la voz disonante, porque no vengo con el libreto que vienen todos ustedes aquí. Vengo con la realidad de un departamento, con el sufrimiento de un país, con el sufrimiento de una madre, con el sufrimiento de una mujer que ve cómo le están incendiando su casa, cómo quieren hacer un golpe de Estado basado en derechos humanos, cuando aquí la violencia es conjunta, porque al que está quieto se deja quieto. Y las fuerzas militares están en su legítimo derecho de preservar la soberanía del país. Pero si a mí me cogen 15 indígenas con machete, con papas explosivas, o son ellos o es mi vida. Y así la pusieron. Y se los dije, quiero denunciar la presencia de células del ELN en Bogotá, en Suba, porque he visto cómo reclutan jóvenes. Pues esta voz disonante fue tan disonante y tan desubicada que nadie interrumpió, pero tampoco fui escuchada. Me pasaron un vasito con agua porque lloré, porque es que cuando uno, Adriana, siente dolor de patria, cuando uno le duelen las entrañas, porque yo aspiro a dejarle a mi nieta, a mi generación, aspiro que mi único hijo varón sea un hombre de bien, con valores, con principios, como me enseñó mi mamá, como aprendí en la vida, que quiero dejar una huella de construcción, no de destrucción. Pues uno siente a su patria acá. Y mira, yo he votado por este gobierno y no he pedido ni puesto, ni se lo voy a pedir, pero tampoco voy a entregarle mi país a los terroristas. Eso la tenemos clara. 20.000 indígenas que nosotros le apostamos a reconstruir el Cauca, el país,
y no queremos ser cuotas políticas de nadie, ni nos dejamos manipular. Y porque tenemos identidad, estamos dando la pelea. Pero volvemos a la obra de teatro, la reunión de las 6DH, porque ahí lo único que querían era, bajo el argumento de derechos humanos, crear un discurso para tumbar a Iván Duque. Iván Duque, les guste o no, ganó en las urnas y punto, es presidente y pare de contar. Y está su gobierno, para bien o para mal, pero es un gobierno legítimamente conformado y constituido en las urnas y se debe respetar. Entonces, lo único que miré ahí fue una parranda de argentinos resentidos que no sabían cómo armar y pasaron muertos de hace 10 años. Hola, yo hasta por poco y hablo de mi papá que lo mató la guerrilla hace como más de el 85, ¿sabes? Que lo pasaba como reciente para ver si le escalaba el discurso. Pero le voy a decir algo a Adriana más triste. Cuando el señor Maximiliano Duarte, que era el delegado a dar las palabras, le dijo, Alberto, el documento. Y yo con mis denuncias, y yo dije, bueno, ¿y a mí qué? Pues ya dije mi nombre como para que me llamen. Nada. Compañero, Carlitos, el documento. Y yo, ¿qué o qué? Me paré 10 minutos al lado de la mesa coordinadora y no sabían cómo quitarme de ahí. Ni en la foto aparezco yo, por si acaso. No me tomaron ni la foto. Cuando ya, lo único que pude decirles fue, señores de la 6DH, fíjense que traigo unas denuncias de los paramilitares. ¿Cómo? ¿Pero esto tiene que ver con algo de ahorita? Pues este tema de la SAUCE tiene que ver antes, durante y después. Usted verá si la recibe. Me tocó mentirle a la 6DH para que recepcionara a cabalidad las múltiples denuncias. ¿Se da cuenta usted que ellos venían a meternos un penalti y yo también terminé goleando? Porque es que aquí tampoco es así, Adriana. Me encanta, Diana, esa osadía, por eso también la hemos invitado a nuestro programa, porque sé que es una mujer de perrenque, que es absolutamente convencida de su causa, que se la juega absolutamente todo. Y es que es muy triste que un país como Colombia y como muchos otros tengan que recibir a jueces internacionales para que nos vengan a solucionar las cosas que debemos solucionar nosotros a partir inclusive del mismo gobierno nacional, ¿no? Llámese Duque, Uribe, Santos, Pepito, Bononcito, el que sea, porque es que resulta que no se puede esperar ningún resultado distinto a lo que nos está contando Dianita Perafán, nuestra líder indígena invitada el día de hoy, cuando hay una 6DH, ya les recuerdo, liderada por una señora que todo el tiempo ha aplaudido y ha abrazado el anarquismo en todo el planeta. Pues cuando usted hace parte de un grupo como Amnistía Internacional en México, pues usted ya sabe cuál es el resultado. Van a venir a desdibujar y atacar a nuestra policía, a nuestro ejército y a aplaudir a los vándalos y a los anarquistas que están destruyendo las ciudades. O sea, ese es el resultado que vamos a obtener cuando llegan una cantidad de burócratas que viven en Washington con muy buenos salarios a venir a aplaudir ese teatrino que nos ha contado Dianita Perafán. O sea, qué triste que este tipo de corporaciones, de organizaciones supranacionales, vengan a decidir los destinos de los colombianos, lleguen a otros territorios a decidir qué hay que hacer cuando ni siquiera conviven con nosotros y solamente tienen un sesgo ideológico que es el que ellos abrazan y que disfrazaron y que vistieron muy bien de derechos humanos, ¿no? Porque lo reitero como lo dije al principio del programa, los derechos humanos son solamente para sus amigos anarquistas, los demás no tenemos derechos humanos, los demás nos los pueden pisotear, nos pueden dañar cualquier escenario de los demás que no hacemos parte de sus ideologías. Por eso, Diana Perafán, me le quito el sombrero de verdad. Diana, hay un tema que quiero que lo toquemos rápidamente, pero que lo toquemos de manera puntual. Y es un colectivo que hemos venido escuchando hace muchos años, que es el colectivo José Alvear Restrepo. Hemos escuchado muchos nombres de políticos ahí muy cercanos, inclusive el de Iván Cepeda. ¿Qué papel juega este colectivo con las cosas de reparación de las víctimas de todas las tragedias que han vivido las comunidades indígenas? Hablemos de este colectivo. Se la roban. Son los abogados que estudian para robar. Son las ratas. Para mentirle al país y para robarse la plata de las víctimas. Discúlpeme el término que voy a decirle, que eso es ofensivo, pero no encuentro otro. Son ratas jurídicas. ¿Por qué? La masacre de Calot. ¿Cómo es eso? 20 familias.
evento 16 de diciembre de 1991, a estas horas de la vida, junio, año 2021, y no les han pagado a las víctimas del mismo. Suplantaron a las víctimas. Ernei Noscue, Rosalvina Tombé, Alexander Mestizo, menores de edad, y según el colectivo demandé el nombre de ellos si se quiere robar la plata. José Joaquín Chilhueso, Marco Tulio Chilhueso, Tomás Atoconás, Guillermo Chilhueso, Pedro Dicue Fernández, Yotelvina, Guetiapito, Baltasar Tombé, Corpus Troches Coicue, único sobreviviente de la masacre de Caloto. Y nunca demandaron, y que un tribunal del Cauca me diga, después de 27 años, que esta gente nunca demandó, y que la Alvear Restrepo lleve un proceso a la CIDH diciendo, vamos a demandar a la nación, y simplemente firmaron un contrato de prestación de servicios ellos y la Consejería del CRIC en cabeza de Alcibiades Escue, Jesús Enrique Piñacue, y el muerto, porque el muerto ya no habla, pero era Anatolio Quirá, y se roban la plata. Y ese mismo evento sucedió con la masacre de los Hugos, que fue un evento, un falso positivo, murieron unos campesinos, responsabilidad de ejército, pero las víctimas, el que perdió la familia, el que puso el muerto, la familia Manasés y otras más, no han recibido ni una indemnización. Pero las organizaciones CIMA y CRIC, sí. Y en esa obra de teatro de la CIDH, y termino diciendo, la persona que le entregó la indicación a la mesa directiva de la CIDH, que se fundamentaba en demandar al fiscal Francisco Barbosa, si no acoge las obligaciones y los requerimientos de la minga, hay que demandarlo ante la comisión de la CIDH, porque las palabras del abogado del colectivo Alvear Restrepo textualmente fueron: aquí todo el mundo ya dijo, esto es paracos, aquí hay paracos, entonces estos paracos nos están matando, hay que demandar al país, hay que demandar a la nación, reparación administrativa y medidas cautelares para todos los derechos humanos, de aquí para acá, porque yo estaba ahí. O sea, a mí no me contó el señor, yo lo miré y le dije, ¿y cuándo le pagan los del Nilo? Con eso lo callé. Entonces, ¿a qué voy yo? No podemos seguir fragmentando el país. Colombia es una sola. Estado social de derecho. Aquí no hay naciones aparte. Aquí no hay naciones NASA ni naciones indígenas aparte. Aquí no hay comunismo ni terrorismo. Aquí hay un gobierno, una democracia que se debe respetar. Y si quieren derrotarnos, pues que se esperen en el 2022, pero en las urnas. Porque denigrar y hablar mal de las personas, eso es fácil. Pero yo pienso, y Adriana, yo te digo algo. ¿Se han puesto a pensar qué sienten los hijos de Iván Duque? La esposa de Iván Duque, de escuchar todo esto que se habla. Están dañando una familia, están dañando unos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué nos matamos entre nosotros, hombres, si la esencia del ser humano es pensemos diferente, qué chévere? Porque es que usted piensa diferente a mí y eso es hasta rico, porque es que qué tal todos pensando igual como zombies. Qué jartera, hola. Yo hasta me alegra que exista Petro, porque pues, ¿qué más que Petro para incendiar? Pero pues incendia muy bien, pero no da el argumento para decir, oiga, hay que reflexionar, porque es que para presidente, terrible. Es que ¿sabe qué pasa, Diana, desde estos escenarios? Porque pues uno mira todos los tópicos, las caras de la moneda, y yo me pongo a analizar también, obviamente uno es muy humano y esa parte obviamente uno la tiene que resaltar, no puede perder la fe, su esencia, pero también uno se pone a analizar dentro de estas democracias en todos los países, ¿cuántos presidentes de transición, para que se nos monten los izquierdosos radicales, llegan a hacer su tarea? ¿Cuántos presidentes de transición como un Mauricio Macri de Argentina hizo su tarea para que regresara el kirchnerismo? ¿Cuánto de eso está haciendo Iván Duque para montar a un Petro o un Fajardo que uno puede ser más bonito, más crespito y más amable para hablar, pero que terminan siendo lo mismo? A veces uno también tiene que analizar qué tanto este gobierno, el actual gobierno y los demás han hecho
para que terminen esos que hemos visto siempre como el coco, se nos terminen montando. Entonces no sé si a mí personalmente me da angustia por un expresidente que se vaya el otro año, que tiene ya una pensión vitalicia y que además ha sido muy amigo del señor George Soros, que ha sido patrocinador de izquierdas y derechas, de guerrillas, de paracos y de narcoterrorismo en todo el mundo. Entonces yo también me pongo a decir, a veces muchos hacen la tarea por dinero y por intereses, ¿no? O sea, usted y yo no recibimos nada al fin y al cabo, pero muchos de los que llegan al poder saben por qué están en el poder. A veces también me pregunto yo si la gente de verdad piensa que cuando votamos, y esto lo hemos hablado en distintos programas con distintos analistas, si de verdad vamos a seguir creyendo que nosotros cuando votamos estamos votando por la gente que queremos, si no nos hemos puesto a pensar que estas élites globalistas son las que deciden cuáles son los presidentes que vamos a tener y nosotros sencillamente salimos a hacer el juego que ellos han diseñado también para las democracias. Ellos tienen unos nombres que nos ponen en unos tarjetones y uno sale feliz a decir, ay, yo voté por el que ganó, pero el que ganó para los intereses de unas élites globalistas, no para nosotros. Entonces, yo digo, vale reflexionar, vale analizar no solamente cómo se vista el líder que está de turno o el próximo, sino analicemos no solamente el discurso, sino los hechos. Revisen la vida de ese líder que usted admira. Revise qué ha hecho, a qué foros ha pertenecido, por quién ha venido patrocinado. Yo por eso le hablo tanto a usted de Iván Duque, porque yo voté por él en mi momento y ya la gente lo sabe. Yo voté por una Marta Lucía que yo en un momento quería que fuera presidenta y lo digo de manera responsable, pero me siento en un mandato de un señor que yo ya no quería más en mi país, me siento en el tercer mandato, porque es que además son muy amigos. Y entonces mientras nosotros nos agarramos en redes por estos politiqueros de turno, ellos brindan en los mejores hoteles, en otros países, en cruceros, y se burlan de los pueblos. Entonces también tenemos que empezar a tener mucho pensamiento crítico. Mi invitación es para que cada uno de ustedes, online oyentes, online televidentes, sin importar su ideología, su pensamiento, apague el televisor. Yo eso se los he venido diciendo hace mucho tiempo. Apague esa caja llena de mentiras en donde todo el tiempo nos están desinformando de acuerdo a los intereses económicos del que patrocina ese noticiero, del que patrocina ese medio impreso, esa radio que escuchamos. Tómese el tiempo de investigar más, de analizar más y de generar pensamiento crítico, en donde usted sea capaz de analizar desde esa percepción suya, desde hechos reales, no lo que le cuentan, no lo que a otros les apasiona. Usted convénzase de la verdad, que eso lo hemos perdido mucho los periodistas. Se volvieron los periodistas clientelistas, vendiendo conciencia y olvidando que el periodismo, los que lo estudiamos y lo ejercemos, solamente tenemos el compromiso de informar desde la veracidad. No necesitamos aquí ni imparcialidades, porque es imposible poner a la justicia con la injusticia al mismo nivel. No podemos ser objetivos, porque a mí me cuesta hablar de algo que también me está afectando a mí, a mi entorno. Tendría yo que ser extraterrestre para decir es que soy periodista objetiva, o tendría que estar hablando de otro escenario que no me toca, que no me afecta a mí ni a mi entorno. Aprendamos a ser veraces y ojalá que ustedes desde las familias, sin importar su cultura, sin importar dónde viva, cuántos son, no pierda la fe, no pierda las convicciones, se abrace muchísimo de Diosito. Yo soy muy respetuosa de sus creencias, pero tenga siempre mucha fe. No deje que nada perturbe su vida y sobre todo aprendamos a descubrir y a quitarle la careta a tanto mentiroso que se nos muestra como Mesías y al final terminan siendo embaucadores, mentirosos. Póngale trapo verde, rojo, amarillo, azul, el que quiera, hasta indígenas, vean hasta los indígenas cómo se nos volvieron, ¿ah, Dianita? Entonces, empiece a despertar conciencia, deje de tragar entero y empiece a hacer de su vida lo que usted quiere que sea, desde la verdad que usted empiece también a analizar. Estos invitados como Diana Perafán los traemos para que usted empiece a generar pensamiento crítico, no trague entero. Eso que escucha tan bonito, vaya y analice. Cuando usted compre un libro, mire de quién es el autor, cuál ha sido la vida. Cuando usted va a comprar una conferencia, mire quién le va a dictar esa conferencia. Revise quién lo va a inspirar a usted, si de verdad se merece que haga parte de esas admiraciones y esos afectos, porque estamos rodeados de muchos ídolos de barro. La que sí no es un ídolo de barro es Dianita Perafán. Diana, para concluir nuestro programa, rápidamente, ¿qué va a pasar con ustedes, con los cabildos indígenas independientes que han sido olvidados, excluidos y hasta perseguidos? ¿Qué va a pasar con ustedes? Bueno, yo te quiero decir muy concretamente,
¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros seguiremos en este caballito de batalla porque tenemos convicción, porque creemos en las comunidades. Personalmente seguiré en esta lucha porque tengo sed de justicia, porque creo que mi país merece algo mejor de lo que tiene, que esta tarea, que no es fácil, de crear conciencia, de no estar ligado a ninguna casa política, a ningún partido político, porque no estamos casados políticamente con nadie. Hablamos desde una voz que el país no ha escuchado, y es la voz de las víctimas. Quien le habla es víctima, tiene la resolución legal de unidad de víctimas, porque soy víctima de amenazas desde el 2013 hasta la fecha. Víctima por la muerte de mi padre, víctima de persecución, víctima de muchos actos, y que eso me identifica con las víctimas de la comunidad indígena, pero también de los no indígenas, que hoy están secuestrados por el CRIC con sus bloqueos, pero que al mismo tiempo estas comunidades, este conglomerado de colectividad, buscamos reconstruir una región, reconstruir un país, pero invitarlos a ustedes, a los que nos ven, a los que nos escuchan. Hay un sector social que busca aportarle al país, respetuosos de la Constitución, y hoy los invito a todos, digamos basta, porque si esto era Colombia hace 50 años. Yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba, vamos a votar, acompáñenme a votar. Y resulta que no se podía, no podía verme el azul, y si era azul no me podía ver el rojo. Y cuántos muertos, cuántas generaciones por necedades, por caprichos de unos pocos que se pegan del poder. Colombia somos muchos, somos multiétnicos, pluriculturales. En mi familia, como en la suya, Adriana, hay un indio, hay un negro. Esto es un mestizaje. Entonces, la vida es una sola. ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué le hacemos el juego a los mercaderes de la guerra? Hagamos un alto, reflexionemos y digamos, basta, no más guerra, no más conflicto, no más. Busquemos de Dios a la forma que ustedes quieran, como quieran, pero hagamos un alto. Merecemos una reflexión, merecemos reconstruir el país. El COVID no se ha ido, todos los días está llevándose a nuestros seres queridos. ¿Y por qué no aprendemos de esa lección? Es que el COVID está porque le hemos dado la espalda a Dios, porque hemos sido tercos, porque nos hemos envanecido. Entonces hay alertas espirituales a las que tenemos que escuchar. No soy fanática religiosa, me salvé del COVID, 15 días en cuidados intensivos. Agradezco a Dios esta oportunidad porque me dio la posibilidad de ser mejor persona y de ayudar a construir. Y hoy los invito a construir país, región, pero sobre todo de conciencia. Así es, Dianita. Ojalá que empecemos a quitarnos de nuestra cabeza tanto izquierdas, derechas, centros, y empecemos a volvernos más de espíritu patriota, que es lo que necesita cada país. Necesitamos es patriotas, no necesitamos ideologías de colores en donde unos nos ataquemos con los otros, sino personas que amen sus territorios y defiendan siempre el Estado-nación. Usted nació acá, donde usted haya nacido, defiéndalo, construya. A veces somos expertos en pedir muchos derechos, y para cuándo los deberes. Hace parte también de construir sociedad. Diana Perafán, rápidamente sus redes sociales para que la sigan nuestros online oyentes. Me encuentro en Twitter con Diana Hurtado, líder del Cauca. Muy bien. Síganla, yo la sigo, me encanta, yo la retuiteo porque me fascinan sus comentarios, sus análisis. Es una mujer profunda, es una mujer que, como ya lo saben ustedes, no está casada con partidos políticos, habla desde lo que vive, desde la verdad, desde su claridad, desde las denuncias. Recuerden seguirnos a nosotros a través de nuestras redes sociales en www.deprofesionmujer.com.co, nuestras redes sociales, nuestra página en internet.
Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos también en Bloggers, estamos en Tumblr, estamos también en Instagram, ya les dije, en Facebook, estamos en Spotify, estamos en Spreaker. Recuerden seguirnos porque somos de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, porque aquí las mujeres no somos víctimas ni de los hombres, ni de nadie, ni de la mascota, ni del vecino. Aquí las mujeres construimos desde nuestros talentos, desde nuestras convicciones, desde nuestra fe, desde nuestro liderazgo, y nos atrevemos a ser completamente políticamente incorrectas. Hacia mucho le choque, porque nosotras no somos perrito de taxi para estarle agradando a todo el mundo. De eso se trata la vida. Recuerde, trátese muy bien, quiérase mucho, atrévase a levantar su voz, a escudriñar, a generar pensamiento crítico, a no tragar entero, y los esperamos el próximo miércoles en una nueva entrega de esto que es de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, para que ustedes siempre estén conectados con esa verdad que a veces otros medios de comunicación se encargan de ocultarla, de ocultarla, de taparla, de desconocerla, para que usted viva completamente engañado. Aquí, a través de Radio Global, no sucede esto. Aquí estamos despertando conciencias y emocionando tus sentidos. Hasta el próximo miércoles. Ahora tenés ganas de tocar bien al banco compatriota. El mes de diciembre gana el México.